¿Cómo puede una carga de cocaína evaluada en $500,000 desencadenar una guerra sangrienta entre las facciones criminales en Inglaterra, España y Dubái? ¿Y cuál es el papel de aquellas mujeres que muestran vidas glamorosas en las redes sociales en este de los conflictos más violentos de los últimos tiempos? Desenrabiaremos el backstage de este universo de lujo y violencia para comprender las devastadoras consecuencias que se escondieron detrás de las apariencias. Todo comenzó con la desaparición de un envío de drogas por valor de $500,000, lo suficiente como para desencadenar uno de los enfrentamientos más brutales entre las organizaciones criminales en los últimos años. En el centro de esta tormenta está Ross Miami Mill, un traficante de drogas que operaba desde Dubái y comandó un imperio internacional de narcóticos. Conocido por su intocable reputación, Mill siempre se ha jactado de ser un hombre de palabra, capaz de garantizar las entregas sin fracaso. Sin embargo, la pérdida de esta carga no solo sacudió su prestigio, encendió una chispa de desconfianza, miedo y sed de venganza que se extendió a grupos criminales en varios países, especialmente en el Reino Unido. La desaparición de las drogas no fue solo una pérdida financiera. Amenazó con desmantelar una compleja red de alianzas y jerarquías que apoyaban al inframundo del crimen. El grupo Mill, a menudo llamado TMJ, señaló inmediatamente su dedo a los rivales, especialmente a la familia Lyons, un notorio clan Glasgow con una larga historia en el crimen organizado. Pero los Leones no fueron los únicos sospechosos. Las familias Richardson y Daniel, también enraizadas en el escenario criminal escocés, también entraron en las vistas a medida que subían las tensiones. Lo que siguió fue una ola de represalias violentas, con cada facción buscando proteger su territorio, su reputación y, sobre todo, el control sobre las rutas de trata. En el universo del crimen, la reputación no es solo una cuestión de respeto, es moneda de cambio. Si un grupo demuestra debilidad o incapacidad para defender sus intereses, los rivales avanzan, creando un círculo vicioso de conflictos cada vez más intensos. Lo que hizo que la situación fuera aún más explosiva fue el alcance de estos grupos. Estos no eran delincuentes locales, sino organizaciones con sucursales en países como Escocia, España y Dubái. Los Leones, ya involucrados en las viejas disputas con los clanes Daniel y Richardson, se convirtieron en un objetivo prioritario del equipo del Molino. Fue en España que algunos de los episodios más brutales comenzaron a desarrollarse. Eddie Lyons Jr., miembro de la familia Lyons, fue ejecutado poco después de que las tensiones llegaron al punto de ebullición. Su muerte no fue un caso aislado. Ross Monaghan, un ex aliado de los Leones, fue asesinado a tiros en un bar español en un ataque que incluso conmocionó a los experimentados investigadores. Estos asesinatos no fueron solo la venganza, sino que eran mensajes. Un teléfono celular incautado con el presunto albacea de la muerte del líder de los Leones contenía información crucial, incluidas llamadas con el clan Daniel. El hombre arrestado por el doble homicidio de Monaghan y Eddie Lyons Jr. tenía en los datos de su teléfono que lo conectaban con delincuentes escoceses sospechosos de haber ordenado la emboscada. Los delitos señalaron que cualquier persona vinculada, directa o indirectamente, a la desaparición de las drogas pagaría el precio. Dubái, a menudo visto como un refugio seguro para los delincuentes modernos, se ha convertido en otra etapa de este conflicto. Mill coordinó sus lujosos rascacielos y sus oficinas sofisticadas, lejos de la violencia que corrió miles de kilómetros. Pero ni siquiera la seguridad de su fortaleza en los Emiratos Árabes Unidos podría perseguir la paranoia generada por la guerra. Los rivales comenzaron a sospechar que sus propios aliados habían ideado el robo para socavar su autoridad, lo que llevó a purgas internas y traiciones dentro de la red TMJ. La situación era aún más inestable debido a las rutas globales controladas por estas organizaciones. España, con su costa, ha sido durante mucho tiempo un punto estratégico para las drogas sudamericanas en Europa. Aquellos que dominaron estas rutas no solo controlaron el flujo de cocaína, sino también las ganancias astronómicas que vinieron con él. Perder este control o no protegerlo podría arruinar una facción, dejándola vulnerable a ser tragado por grupos más poderosos. La carga robada no fue solo una pérdida puntual, fue el colapso de la confianza en todo el sistema, allanando el camino para el caos. La violencia se extendió a través y escocía en una serie de ataques audaces que han dejado a las comunidades enteras en pánico. Los disparos de automóviles mojados, los bombardeos de cócteles Molotov y las ejecuciones planificadas se han convertido en escenas comunes en esta guerra de pandillas. Lo que hizo que todo fuera aún más aterrador fue la precisión de estas represalias. Estos no fueron actos
actos de agresión aleatorios, sino que calcularon golpes basados en información detallada de los rivales y sus círculos más cercanos. Cuando no se podía ubicar un objetivo, los miembros de su familia a menudo se convirtieron en víctimas colaterales utilizadas como advertencia. Este clima de miedo, venganza y desconfianza sonrojaron los límites entre aquellos que estaban directamente involucrados y que solo era una víctima de las circunstancias. Y fue en este escenario donde las mujeres comenzaron a ganar prominencia. No eran solo figuras decorativas o compañeros pasivos, muchos tenían intereses directos en el conflicto, ya sea por sus relaciones con los delincuentes o por su papel en el mantenimiento de las operaciones. Un ejemplo es Olivia Newell, la novia de Mill, que se suponía que debía disfrutar de una vida lujosa en Dubái, lejos de la brutalidad de la guerra. Sus publicaciones de Instagram mostraron un estilo de vida glamoroso, distante de la realidad sangrienta, pero tampoco era totalmente inmune. En el Reino Unido, el taxi de su padre fue incendiado en un mensaje claro de los enemigos de Mill. El conflicto también se prolonga en otras cifras de alto perfil vinculadas a estos grupos, incluidas las mujeres conectadas a las familias Daniel y Richardson. A medida que la disputa se intensificó, sus vidas se vieron afectadas no solo por la violencia, sino por el estigma de tener sus nombres asociados con asesinatos y traiciones en el inframundo del crimen. Lo que hace que esta rivalidad sea particularmente aterradora no es solo la cantidad de muertes, sino la destrucción que trae a todos los que de alguna manera están vinculados a ella. No se trata solo de hombres que tienen poder en el crimen organizado. Estas son las consecuencias que se extienden a sus familias, socios e incluso a las fachadas de negocios legítimas. La lucha por el dominio no dejó realmente a nadie con confianza, incluso se desintegró incluso entre los presuntos aliados. Detrás de estas confrontaciones sangrientas, a menudo se ignoran figuras que califican y a veces manipulan el poder de formas más sutiles. A medida que la historia avanza, la atención se centra en estas mujeres, cómo se involucraron en este mundo, qué roles juegan y el delicado equilibrio que mantienen entre el lujo y el caos. Esta guerra puede girar en torno a las drogas y la violencia, pero ha redefinido completamente la vida de aquellos cuyos lazos con este universo parecen indestructibles. ¿Qué atrae a tantas mujeres a la órbita de los hombres que viven al margen de la sociedad, donde cada movimiento está impregnado por el peligro y la crueldad? Para muchos, la respuesta radica en la fascinación por el poder, el glamour y la ilusión de una vida por encima de las reglas, un estilo de vida que parece pertenecer a otro planeta, lejos de la rutina común. Estas relaciones, sin embargo, van mucho más allá del romanticismo. Son transacciones disfrazadas. La estabilidad y la seguridad se intercambian por monedas de glamour y de intercambio de protección en un juego donde las reglas están dictadas por el poder. Mujeres como Nicola Moresi, Olivia Newell y Caroline Stevenson ofrecen una visión de este universo, donde los guardias de guardia, los deportes brillantes y las aldeas lujosas junto al mar contrastan con la violencia que los sostiene. Detrás de la fachada pulida, sin embargo, una realidad oscura está oculta. Nicola Moresi, una compañera de Johnny Cash Moresi, miembro del cartel de Cajan, se convirtió en la cara de la opulencia vinculada al crimen organizado. Su Rolls-Royce Dawn, valorado en 350,000 libras, es más que un símbolo de riqueza. Es un recordatorio tangible de dónde proviene este dinero. Su participación con Nero Drinks, una compañía de vodka presentada como legítima, fue desenmascarada por las autoridades como una fachada para el lavado de dinero del cartel. Para las mujeres como Nicola, los privilegios pueden parecer envidiables, pero están arraigadas en esquemas peligrosos, donde cada comodidad depende de la supervivencia de un imperio basado en crímenes. En Dubái, Olivia Newell disfruta de un nivel similar de privilegio junto a Ross Miami McGill. Su vida allí, lejos de los ardientes enfrentamientos en las calles del Reino Unido, está pintada con cócteles caros, lugares exclusivos e indulgencia ilimitada. Pero incluso miles de kilómetros, la sombra de la violencia alcanza. En represalia por disputas de pandillas, el taxi negro de su padre, estacionado frente a la casa de la familia en Escocia, fue incendiado. Un mensaje claro que, por lo que es él, sus conexiones hacen que su objetivo. El ataque no fue solo un acto de venganza, era una advertencia que en este mundo nadie se salva realmente. El atractivo de estos hombres no se limita al dinero o
o al poder. Un gángster escocés retirado explicó por qué tantas mujeres se sienten atraídas por ellas. La imagen del chico malo te hace sentir protegido y más femenino. Esta mezcla de dominio crea de manera segura una dinámica única, donde el mismo peligro que los rodea en la vida cotidiana es lo que los hace irresistibles. Para los delincuentes, estas mujeres son más que parejas, son símbolos de estatus, lo mejor de lo mejor, como definió el antiguo gángster, prueba de que pueden elegir a quien desean. Pero este papel tiene un precio. La fachada es mantenida en gran medida por las redes sociales que amplifican el glamour mientras oculta los riesgos. Caroline Stevenson, casada con Jaime Iceman Stevenson, manejó una heladería mientras su esposo fue juzgado por el tráfico de cocaína. Su perfil neto mostraba ropa de diseñador y una vida social perfecta, como si nada la golpeara. Pero su fortuna estaba intrínsecamente vinculada a las operaciones de 100 millones del esposo. Estas exposiciones públicas no son solo vanidad. Estas son declaraciones de control, una forma de proyectar la invulnerabilidad dentro de sus círculos. La línea entre la riqueza legítima y la estadificación calculada es delgada, incluso en casos más complejos. Jane Park, un ex hombre de lotería que se convirtió en una figura sensacionalista, muestra cómo incluso los que vienen del exterior pueden ser llevados a este vórtice. Después de relacionarse con David Toga, vinculado al clan Richardson, y luego con Mark Webber, asesinado en un ataque, su modelo y su vida madre parecen lejos de las guerras de pandillas. Sin embargo, sus elecciones la conectaron a un mundo que su fortuna una vez le permitió evitar. Su Instagram, lleno de lujosas vacaciones y bolsas de diseñador, esconde una verdad marcada por la tragedia. Las amenazas de este universo no, o quién está al margen. Las redes sociales no solo documentan esta riqueza, sino que la venden como un ideal. Los autos exóticos, las aldeas con vistas al mar y las joyas caras se muestran diariamente, construyendo la narración de un éxito inalcanzable para la mayoría. Es esta ilusión la que atrae a muchas mujeres, pero la realidad detrás de las fotos es mucho más cruel. Simon Mlan, un ex agente disfrazado, reveló la mentalidad detrás de este mundo. Todo gira en torno al dinero y el poder. Su evaluación del papel de las mujeres es difícil. Se les considera herramientas, astutas y deshonestas, cambiadas y utilizadas como una moneda de cambio. Estas declaraciones exponen una verdad incómoda. El mismo poder que las atrae puede reducirlos a objetos desechables. Para otros, la riqueza es una forma de consolidar la posición. Los castillos de Nicola, que habrían estado involucrados con al menos 3 gángsters, disfruta de los lujos que proporciona el crimen adyacente. Un ex asociado señaló, no van tras el lindo. Les gustan los autos llamativos y el dinero que entran sin detenerse. Son estas demostraciones materiales de poder, el dominio visible, las que mantienen la fascinación con hombres peligrosos. Pero a las mujeres como Nicola Balance, en una cuerda floja, disfrutan de los privilegios, pero llevan el peso de las acciones criminales que los financian. A primera vista, puede parecer que estas mujeres tienen todo: acceso a un estilo de vida de élite, libre de las luchas diarias que la mayoría enfrenta. Pero estas existencias meticulosamente construidas ocultan costos personales profundos. La decisión de ingresar a este mundo, ya sea por elección o descuido, los arrastra a los ciclos de peligro de los cuales es difícil escapar. Cuando la rivalidad entre la facción de McGill y las pandillas enemigas subieron, la violencia no se limitó a los directamente involucrados. Ella comenzó a infiltrarse en la vida de los que están al margen, y las mujeres conectadas con estos hombres a menudo pagaban el precio. Para Kelly Bow Green, la guerra se volvió personal cuando su casa en Glasgow, un nuevo comienzo para ella y su familia, se incendió en un ataque orquestado como represalias. El fuego no era aleatorio, fue un mensaje. Sus asociaciones la convirtieron en target. Olivia Newell, incluso a millas de distancia en Dubái, recibió una advertencia similar, esta vez más cerca de casa. En Escocia, el taxi de su padre era quemado frente a la residencia familiar, no por casualidad, sino como un golpe calculado para sembrar miedo. El acto dejó en claro que en este juego, incluso los familiares se vuelven peatones. La violencia, cuando llega, no pregunta si está preparado. Y para estas mujeres, la ilusión de seguridad que el dinero y el poder una vez prometieron comienza a colapsar, revelando una verdad mucho más oscura. En este mundo, nadie es realmente seguro. Las olas de violencia se extendieron, arrastrando con ellas mujeres que de alguna manera se conectaron con este universo. La relación de Kelly Bow Green con Kevin Gerville, ejecutado Carroll, la puso directamente a la vista de sus rivales. La muerte de Carroll en 2010 en un estacionamiento de Glasgow Asda no fue solo otro asesinato, fue un
mensaje. Conocida como la pandilla de la pandilla Daniels, su brutal final expuso la realidad que Kelly ahora enfrentó. Un mundo donde estalla la violencia en público, sin previo aviso, y donde sus viejas llamadas hicieron su objetivo correcto para los enemigos. Pero el alcance de esta guerra no se limitó a las fronteras o en la actualidad. Para las mujeres como Jane Park, el dolor emocional se ha convertido en una cicatriz permanente. Jane, quien ganó notoriedad como la ganadora más joven de Euromillions en el Reino Unido, vio su vida voltearse después del asesinato de su novio, Mark Webley. Disparó a la puerta de un pub en Edimburgo. Su duelo se desbordó en las redes sociales, donde compartió la devastación en una historia de Instagram. Mark no era un criminal, pero su muerte la arrastró a una narración que nunca eligió, una en la que el amor la ató a un conflicto sangriento, donde la muerte violenta es moneda. Su caso revela cómo el trauma se establece en los que quedan atrás, marcados por la pérdida en un juego que no era suyo. Incluso más allá de las zonas inmediatas de conflicto, el peligro se extendió como una sombra. Los asesinatos de Eddie Lyons Jr. y Ross Monaghan, ambos se ejecutaron unos pocos kilómetros de la antigua residencia de Olivia Newell en España, sirvieron como un recordatorio frío. No había refugio. Las figuras clave en las disputas de pandillas, sus muertes en la mitad de la luz del día, fueron una demostración de fuerza y una advertencia. Si la violencia pudiera llegar a ellos allí, ¿dónde estarían más seguros? El peso psicológico de estas mujeres es imposible de medir. Vivir bajo la amenaza constante, con propiedades quemadas y familiares en riesgo, crea un estado de advertencia permanente. Cuando la casa de Kelly Bowes fue quemada, no fue solo un ataque a su seguridad física, sino a su noción de estabilidad. Del mismo modo, el taxi del padre de Olivia reducido a cenizas no fue solo una pérdida material, fue una prueba de que el peligro podría surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Quién sabe que este mundo interior pinta una imagen aún más oscura? Todo gira en torno al dinero y el poder, señaló un exoficial retirado. Las mujeres se sienten atraídas por la promesa de protección o lujo, pero descubren que son desechables. En muchos casos, se convierten en moneda de cambio, utilizada como ganga o objetivo en disputas. Esta dinámica cruel expone una explotación aún más profunda. Incluso cuando ingresan a estas relaciones por su propia voluntad, muchos están unidos a un sistema que los consume, y la devastación no se detiene en lo emocional. Nicola Moresi, socia del operador del clan Kenahan Johnny Morrissey, fue arrastrada por una investigación de lavado de dinero, lo que resultó en arresto y fianza. Procesos como este desmantelan la fachada de glamour, reemplazándola con batallas judiciales, escrutinio público y la amenaza de una celda. La ley no se distingue entre los hombres que mandan y las mujeres vistas como cómplices, incluso si su participación es indirecta. Pero quizás la mayor carga es la imprevisibilidad. Cada paso de un gángster es un riesgo y, por extensión, lo mismo es cierto para los de su lado. Muchas de estas mujeres viven una dualidad. La imagen pública de riqueza y sofisticación esconde una realidad privada de paranoia, luto y trauma. Los costos personales son inconmensurables, mucho más allá de los beneficios que el dinero o el falso sentido de seguridad pueden ofrecer, ya sea por incendios criminales, asesinatos o ansiedad constante de la represión policial, están atrapados en una red muerta. Y a medida que persiste la violencia, está claro que su papel en este inframundo no es pasivo. Sus historias muestran cómo el conflicto los arrastra, ya sea que quieran o no. ¿Serían víctimas inocente, arrastrado por otros? ¿O actuar activamente en los imperios criminales a los que se unen? La respuesta, como casi siempre, es en algún momento entre los dos extremos. Para algunos, la conexión es circunstancial, una consecuencia de involucrarse con los hombres que construyen fortunas sobre el miedo. Para otros, la participación es deliberada, gestionar negocios ilícitos, lavar dinero o mantener la fachada que requiere el estado de gángster. Nicola Morrissey es un ejemplo sorprendente de una mujer que ha superado el papel del apoyo. Como la esposa de Johnny Cash Morrissey, la figura central del cartel de Cahan no era solo la compañera de un poderoso criminal Shi, era una pieza clave en la ingeniería de sus operaciones. Nicola estaba por delante de Nero Premium Vodka, una compañía utilizada como fachada para lavar el dinero del cartel. Una investigación en profundidad reveló que estaba estratégicamente posicionada como la cara legítima del negocio, mientras que los fondos ilícitos fluían detrás de la tela. El propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha vinculado sus acciones con las redes
redes financieras de crímenes organizadas, lo que demuestra que las mujeres como ella, conscientemente o no, son equipos esenciales en esta máquina. Caroline Stevenson ofrece otro ángulo. Casado con Jamie Eastman Stevenson, acusado de traer más de 100 millones de libras en cocaína escondida en cargas de frutas, parecía ir más allá del mero observador. Mientras Jamie enfrentó un juicio, Caroline manejó una heladería, un negocio aparentemente inofensivo. Pero fue una publicación de Instagram que llamó la atención. La foto de un plátano con la leyenda «Los plátanos pueden poner una sonrisa en tu rostro», acompañada de emojis risueños. ¿Coincidencia? Tal vez, pero dado que el esquema de Jamie involucraba cocaína camuflada en plátanos, la publicación suena como un eco irónico o deliberado de su participación. Ya sea por juego o provocación, casos como este alimentan dudas sobre cuán lejos llega la complicidad. Sin embargo, muchas de estas mujeres parecen operar en una extremidad entre la ignorancia y la complicidad, como si vivieran en una burbuja donde el crimen que apoya su estilo de vida era un detalle secundario. Sin embargo, no todos asumen roles tan evidentes como los de Jamie Stevenson. Existen aquellos cuya conexión con el crimen organizado se realiza a través de lazos afectivos y dependencia prolongada, como en el caso de Jodi Steele, madre de 2 hijos de Mark Webley, otro nombre asociado con el inframundo criminal. Jodi permaneció vinculado a este universo primero como su compañero. Cuando Mark fue arrestado, su vida tomó un curso inesperado. Los informes indican que ella comenzó a relacionarse con David Toga, miembro del clan Richardson, grupo rival. Ya sea por necesidad, supervivencia o incluso traición, estas transiciones en sus relaciones reflejan la inestabilidad y la imprevisibilidad que marcan la vida de muchas mujeres en este entorno. Tales cambios pueden surgir de los cálculos prácticos, el instinto de autoconservación o en algunos casos pura manipulación. Las expandillas e investigadores revelan cómo estas mujeres a menudo se ven a sí mismas en situaciones precarias. Un gángster escocés retirado ha descrito la naturaleza transaccional de estas relaciones. Los delincuentes no eligen a sus socios solo por afecto, sino como piezas estratégicas en sus operaciones. Mujeres como Nicola Morrissey y Caroline Stevenson no solo están allí para componer una fachada, se seleccionan para administrar aspectos clave de los negocios, ya sea en lavado de dinero o en la gestión de fachadas legítimas. Es una táctica de exhibición, explicó el excriminal. Son parte de la decoración, el paquete completo que usan estos hombres para generar envidia o miedo en los demás. Pero más allá de los roles operativos, hay un lado aún más oscuro, el control extremo. Simon Emlan, exagente infiltrado en algunas de las pandillas más peligrosas de Escocia, describió cómo estas mujeres a menudo son sometidas a abuso, dominación y tratamiento desechable. Sus palabras dejan en claro que, independientemente de sus intenciones o participación activa, se reducen a objetos dentro de esta estructura criminal. Para mujeres como Nicola Castles, vinculadas a figuras como Kevin Gerbal, Carol y Stephen Bonzo Daniel, este ciclo parece inevitable. Su historia, como la de los demás, muestra lo difícil que es escapar de una red que cada vez más los involucra. Todavía existe la cuestión de la lealtad y el miedo, que mantienen a muchos atrapados en su quemaduras, ya sea por dependencia emocional o por coerción. Quitar este mundo puede significar poner en peligro no solo la vida misma, sino la de los miembros de su familia. La seguridad financiera ofrecida por estos hombres a menudo va acompañada de la pérdida de autonomía. Incluso aquellos que nunca han participado directamente en actividades criminales sufren las consecuencias, ya sea por trauma emocional, exposición pública o violencia que recae sobre ellas. Jane Park, la ganadora de Euromillions, cuyas relaciones la conectaron con figuras del crimen, ilustra un tercer perfil. Tu vida, marcada por la riqueza y la atención mídica, podría sugerir un tipo de protección. Sin embargo, ni siquiera escapó de la tragedia. Después del asesinato de Mark Webley, su duelo público reveló cuán vulnerables son incluso aquellos que parecen intocables en este universo. Todo esto lleva a una pregunta incómoda. ¿Pueden estas mujeres realmente liberarse? Ya sea por elección o manipulación, abandonar este mundo rara vez es una opción simple. Las investigaciones legales, como las que involucran a Nicola Morrissey, a menudo profundizan sus lazos con las redes criminales. En otros casos, la supervivencia en sí depende del mantenimiento de estas relaciones, incluso si es abusivo. Para aquellos que nacen o se involucran con familias del crimen, las disputas eternas y la venganza violenta dejan poco espacio para la independencia. Esta cruel realidad destaca las complejidades de su participación en este mundo. Cada historia es única, pero todas giran en torno a la misma estructura brutal. Atraídos por la promesa de seguridad o poder, terminan atrapados en
en la violencia y el caos que la definen, ya sea por circunstancia o decisión, permanecen vinculados a las redes que al mismo tiempo las protegen y los oprimen. Cuando la fachada glamorosa comienza a colapsar, lo que queda para muchos de ellos es un ciclo de pérdida, castigo y desorden. La caída generalmente proviene de todos los lados. La policía supera que vacían sus casas de riqueza, arrestos que manchan la reputación y la violencia que deja a las familias destruidas. Nicola Morrissi vivió esta primera mano cuando las autoridades dirigieron su atención a ella y a su esposo, John Morrissi, figura del cartel de Caján. En 2022 fue arrestado bajo sospecha de lavado de dinero durante una operación que dio a conocer la fachada de su negocio de vodka, Nero Drinks, una compañía que, detrás de los cócteles y los lujosos eventos, sirvió para blanquear la fortuna ilícita. Las búsquedas en su residencia revelaron pinturas de alto valor y cantidades de dinero, todas vinculadas a las operaciones del cartel. Cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la pareja, su opulento estilo de vida se convirtió en otra víctima del ajuste de la cuenta de crimen organizado. Es un resultado predecible para una narración basada en bases frágiles. Para Kelly Bow Green, las consecuencias de sus llamadas se manifestaron de otra manera, pero no menos dolorosas. Su familia se une con la notoria familia Daniel, la puso a la vista de enemigos y justicia. Su hogar, heredado de su relación con Kevin Gerbal Carroll, fue incinerada en un ataque incendiario orquestado por la facción TMJ de Ross Mill, un mensaje claro que en la guerra entre pandillas ni siquiera el hogar se salva. Kelly ya había enfrentado un escrutinio público después de escapar de una penalización por robo en 2017, un delito menor amplificado por sus conexiones. Pero el incendio criminal en su propiedad fue una subida deliberada, un recordatorio de que en este mundo ninguna distancia es suficiente para garantizar la protección. La violencia, sin embargo, no siempre viene del exterior. Para Caroline Stevenson, el colapso llegó por asociación con su esposo, Jaime Iceman Stevenson. Mientras orquestaba el contrabando de cocaína en 100 millones de libras, camuflada en cargas de plátanos, Caroline mantuvo la imagen de un gerente de una heladería. La fachada de respetabilidad doméstica, sin embargo, se derrumbó cuando Jaime fue sentenciado a 20 años de prisión en 2024 por su papel en la operación. Para ella, la oración no solo representaba la pérdida de su esposo, sino probablemente el final de su estatus social y estabilidad financiera. Aunque no es el objetivo principal de las investigaciones, el hecho de que administró el negocio durante las actividades de Jaime planteó dudas sobre cuánto sabía realmente o fingió no saberlo. El caso de Jaime sirve como una advertencia de que incluso aquellos en los bordes de las operaciones penales pueden ser arrastrados por la caída cuando el crimen organizado es desmantelado. Los activos incautados y las batallas judiciales que enfrentan estas mujeres son solo la punta del iceberg del daño causado. El asesinato de Kevin Carroll en 2010 no solo obtuvo su vida, sino que también le costó a su compañera, Kelly Bow, la casa que dividieron, evaluada en 217,000 libras. Esa propiedad, una vez un símbolo de prosperidad y seguridad, fue confiscada por las autoridades, obligando a Kelly y su familia a abandonarla. La pérdida no fue solo financiera, representaba el desmantelamiento de las ganancias materiales acumuladas a través de conexiones ilícitas. Para las mujeres como Kelly, el daño se extiende más allá del patrimonio. El estigma de estar vinculado al crimen organizado no se limita a tribunales o titulares sensacionales. Se infiltra en la vida cotidiana, incluso llegando a niños, cuyo futuro puede verse eclipsado por las elecciones de los padres. Estas sombras largas no son exclusivas de Kelly o Nicola. Jody Steele, madre de los hijos del gángster Mark Webby, ha estado experimentando 2 décadas presenciando el ciclo de violencia y venganza que persiste en su vida. Después de años junto a Webby, ahora está involucrado con David Toga, un miembro de la pandilla de Richardson. Recientemente buscó su arresto después de ser 6 años para un ataque violento. Estas transiciones entre las relaciones dentro del mismo entorno criminal revelan cuán pocas salidas existen para las mujeres que están vinculadas a los hombres en este universo. Las caras pueden cambiar, pero el círculo del crimen y sus consecuencias permanece. Lo que hace que estas historias sean aún más sorprendentes es la inevitabilidad del colapso. Los expertos destacan la imposibilidad de mantener este estilo de vida sin enfrentar tarde o temprano repercusiones. Un investigador retirado señaló que incluso aquellos con roles secundarios, socios silenciosos o administradores de fachadas, no son inmunes a la fuerza destructiva de la justicia. El caso de Nicola Morrissi, por ejemplo, muestra cómo la presión legal llega no solo a los líderes, sino también a su esposo, sino también
también a quien ayudó a mantener la fachada criminal. A pesar del acceso a la riqueza y al poder, el brillo de este mundo es efímero. El impacto va mucho más allá de las sanciones en prisión o pérdidas materiales, alterando permanentemente la vida de los niños que heredan el estigma o las familias arrastradas a rivalidades que no han elegido. Los hijos de Kelly Bow, por ejemplo, no solo han perdido una casa, ahora crecen bajo el peso de un legado marcado por nombres como Jaime Daniel y Kevin Carroll. Para otras mujeres, como Caroline Stevenson, la vida después del arresto del compañero significa años de inestabilidad financiera y aislamiento social. Cada choque policial, cada ataque incendiario, cada borde de la corte expone una verdad cruel. Nadie sale ileso en este mundo. El precio pagado por el lujo, la aparente seguridad o incluso la proximidad a la energía excede cualquier recompensa pasajera que pueda haber ofrecido. Para las mujeres aún adjuntas a esta realidad, el problema no es solo si pueden salir, sino que pueden reconstruir una existencia decente después de que se causen el daño. Sus trayectorias revelan el costo oculto de una vida donde glamour se mezcla con violencia. Detrás de la ropa de diseñador y las lujosas propiedades se oculta una vida diaria marcada por el miedo, el peligro y la exploración. Algunos son cómplices activos, desempeñando roles clave en las operaciones de los socios. Otros, encarcelados por lealtad, miedo o circunstancias, no ven la salida. Sus historias sirven como una advertencia contundente de cómo la riqueza basada en el crimen inevitablemente se transforma en ruina.